sesión de hoy. Va a estar a cargo de ella la doctora María Sofía Vasallo. Bienvenida, María. Es doctora en Ciencias Sociales de la UBA, magíster en Análisis del Discurso de la UBA y licenciada en Comunicación Social, investigadora del Observatorio Malvinas de la Universidad de Lanús, supongo. Sí. Del Instituto de Investigaciones y Documentación Histórica del Peronismo de la Universidad de La Matanza y en el Instituto de Investigaciones y Experimentación en Arte y Crítica de la UNA. El tema que va a tratar la doctora es desperonización y desmalvinización. Así que vamos cerrando, pedimos a que cerremos los micrófonos para que se pueda escuchar bien, sin interferencia. Y te dejamos a vos, María. Y para más o ustedes menos la exposición va a ser de 1 hora y después preguntas. Sí, adelante, María. Para ustedes soy compañera, así que no hace falta que me digan doctora. El audio lo cerré yo sin querer, disculpa. Sí. Ahí estamos. Bueno, me escucharon que les dije que para ustedes soy compañera. María, disculpame un segundito. Esta actividad la hacemos junto con los compañeros de ARG 21, Escuela de Formación Política, y nuestra escuela de Resurgir. Hoy no puede estar presente uno de los directores porque tiene una cuestión médica que atender de un familiar, pero sí está Roberto Magliano, que yo le quería pedir si quisiera decir unas palabras antes que vos comenzaran. Bien. Simplemente, compañeras, compañeros, agradecerles nuevamente la presencia de ustedes, y me parece que es un excelente trabajo, por lo menos como digo, la primera charla, es un excelente trabajo que se está haciendo acá, y hoy es un gran tema, ¿no? Es un gran tema. Así que me parece que esto es importante, y es importante que después tenga circulación, ¿no? Porque cuando veamos después en la última charla que va a estar a mi cargo, vamos a analizar el problema cultural y la relación entre lo geopolítico y lo cultural, que es en el fondo el principal problema que tenemos que afrontar, ¿no? Porque la desmovilización, digamos, la desperonalización, no se puede hacer si no se hace con un trabajo cultural muy fino, teórico, hasta teórico, comunicacional, que cada vez está teniendo más avance. Así que creo que este trabajo conjunto que hemos hecho, que estamos haciendo con Hugo, a que como siempre obviamente también le agradecemos, creo que es muy importante porque es una manera de crear conciencia, que es lo más importante, ¿no? Ya Perón lo decía, de alguna manera elevar a la conciencia, digamos, la situación nacional. Así que bueno, gracias a todos, gracias Hugo, y la dejamos a María entonces, con la palabra. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes, compañeros. Gracias por hacerme partícipe de este agosto malvinero. Sigo y participo de algunas actividades de Resurgir, y me encanta charlar hoy acá con ustedes sobre estos temas. Hoy especialmente, 12 de agosto, día en que recordamos un nuevo aniversario de la reconquista de Buenos Aires tras la invasión inglesa de 1806. Como dice... me tenés que, Hugo, me parece que me deshabilitaste la opción de compartir pantalla, porque les voy a mostrar algunas imágenes. Bueno, no la había habilitado. Esperame un bien. segundito. ¿Cómo no? Yo tampoco te avisé, perdón. No, claro, pero esperame un segundo. Bueno, te tengo que convertir en coanfitrión. Bien. Y desde allí, ya está, convertido en coanfitrión. Ahí estamos, listo. Listo. Bueno,
Creo que desde allí ya podés vos meter, sí. ¿Ahí ustedes están viendo ya? Sí, perfecto. Perfecto, María. Buenísimo. Bueno, como dice nuestro director en el Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús, el compañero ex soldado combatiente César Trejo, amigo de la casa, que también va a estar participando de este ciclo. Antes de ser argentinos, ya estábamos peleando con los ingleses y eso forja nuestra identidad como americanos y como argentinos. Hoy me voy a referir a dos procesos consecutivos y complementarios, la desperonización y la desmalvinización, a partir de los cuales se intenta desactivar y neutralizar la experiencia colectiva y su potencia emancipatoria, producidas a partir de dos hechos históricos en los que la voluntad popular se manifiesta de forma extraordinaria. El 17 de octubre de 1945 y la Guerra de Malvinas de 1982. A pesar de la relevancia que ha tenido la acción popular en la historia argentina, muchas veces ha sido ninguneada, relativizada, invisibilizada, porque para algunos intelectuales la nación, la argentinidad, son exclusivo resultado de la acción del poder, es decir, desde arriba para abajo. Para ellos, los sujetos sobre los que opera el poder son pasivos, heterónomos, no ponen resistencia. En varios casos, esos intelectuales se manifiestan como fervientes defensores de las minorías, al mismo tiempo que se empeñan en desmontar la identidad de las naciones. Nosotros entendemos que integrar colectivos de distinta magnitud y complejidad, incluidas las naciones, es algo inherente a la condición humana. También creemos que la negación del protagonismo popular está asociado a la negación del pueblo como categoría teórica. No solo se le niega la acción, el protagonismo, sino también el nombre. Y para nosotros, pueblo no es simplemente una categoría ideológica nativa, sino un concepto que da cuenta de una relación realmente existente entre los miembros de la comunidad nacional, una forma de constituir esa unidad, una unidad que es altamente compleja y heterogénea, una unidad en la diversidad. La obra de Gino Germani, gestada a partir de la refundación del campo intelectual argentino, producido por el golpe de 1955 contra el gobierno constitucional de Juan Domingo Perón, está en los orígenes de la constitución del peronismo como objeto de estudios académicos, y aunque ha sido muy cuestionada y revisada, constituyó una matriz interpretativa cuyos postulados, la manipulación del líder a sus seguidores y la devoción y la fe ciega de multitudes pasivas y dóciles, orientan aún muchos estudios sobre la Argentina y los argentinos. Gino Germani fue un activo promotor de lo que se llamó desperonización. Con mis investigaciones, yo discuto el modelo de explicación de la relación entre Perón y los trabajadores que propone Germani, y que está fundado en la definición del peronismo como totalitarismo vernáculo y en la heteronomía de las masas, es decir, en el carácter pasivo, dócil de las masas. Yo entiendo que esto resulta un vicio de origen que obtura la posibilidad de comprender las múltiples maneras en que la voluntad popular
se manifiesta a lo largo de nuestra historia y también en la guerra de 1982. Contra esa larga tradición intelectual de ningunear al pueblo como protagonista, me dedico a estudiar la discursividad popular y su relevancia en la constitución de una cultura en sentido amplio, es decir, singulares modos de relación con los líderes, con los adversarios, con los compañeros, con el suelo y con el cielo, es decir, con la esfera de lo sagrado, con el pasado, el presente y el futuro de la Argentina. El análisis de las voces, de las expresiones populares, tanto las que dialogan con Perón y Eva Perón en momentos cruciales del primer peronismo, como también las de los combatientes que protagonizaron la guerra de 1982, la de los manifestantes que se vuelcan a las calles y a las plazas durante la guerra para expresar su apoyo a la recuperación territorial argentina, y también las que en la actualidad mantienen viva la memoria de Malvinas, aparecen de diferentes modos que permiten dar cuenta de las disputas, las resistencias, las apropiaciones y las resignificaciones, la rebeldía de las multitudes argentinas. Se trata de expresiones a partir de las cuales el pueblo argentino se manifiesta, se pronuncia, y no solo para corroborar, vivar o aplaudir, sino también para discutir, para revelarse como sujeto protagonista de la historia. En mi tesis doctoral estudié diálogos entre los líderes y sus seguidores durante el primer peronismo e hice especialmente foco en el 17 de octubre de 1945. La actividad de Perón al frente del viejo Departamento Nacional del Trabajo, enseguida convertido en Secretaría de Trabajo y Previsión entre octubre de 1943 y octubre de 1945, apenas 2 años, es vertiginosa e incesante. Desde esta repartición pública se toman medidas eficaces para generar mejores condiciones de vida para los trabajadores y también para fomentar su organización para defenderlas. El contacto directo y permanente con ellos opera como garantía de la justicia de la obra gubernamental, y esta obra es el fundamento principal de la credibilidad de la palabra de Perón. En distintos lugares del país tienen lugar en esos años distintos actos de rebeldía, de insubordinación, de ruptura de la deferencia de los trabajadores argentinos. Y esto no solo pasa en las grandes ciudades, sino también incluso en los pequeños pueblos y parajes del interior de la Argentina. Es que los obreros le toman la palabra de Perón y actúan en consecuencia. Se sienten capaces de defender sus derechos y de hacerlos valer frente a los patrones que no están dispuestos a cumplirlos. Por eso, cuando se difunde la noticia de que Perón está preso, que había sido destituido de su cargo de vicepresidente, de ministro de Guerra y de secretario de Trabajo y Previsión, miles de obreros salen a las calles para exigir su liberación y se movilizan en contra de las directivas de la Confederación General del Trabajo, que había aconsejado no participar de reuniones que fueran ajenas a esa central obrera. Los trabajadores insurrectos no solo hacen caso omiso a las directivas de la central obrera, sino que también doblegan a las fuerzas policiales porque suman a los policías a sus propias filas. Se produce así una eliminación provisoria de las relaciones jerárquicas.
No hay ningún límite para sumarse a la manifestación. Todos pueden participar. Hay muchos hombres, adultos, muchos jóvenes, mujeres, niños, algunos trabajadores marchan con su familia en pleno. Hay gravedad, temor e incertidumbre, y en la acción de salir a la calle se produce el encuentro, la conciencia de la propia fuerza, y eso aparece como digno de celebrar y se celebra. La noticia de la prisión de Perón produce masivos, imprevistos e irregulares desplazamientos hacia el centro de la ciudad de Buenos Aires, hacia la Plaza de Mayo. Los ferrocarriles no circulan, los tranvías tampoco, porque sus trabajadores también participan de la manifestación. Llegan como pueden, con lo que tienen a mano, en bicicletas, en autos, en camiones, en carro, a caballo. La mayoría lo hace a pie, caminando largas distancias. La famosa imagen de los obreros refrescando sus pies en la Plaza de Mayo expresa claramente la acción herética operada sobre el orden espacial establecido. Su antecedente histórico son las montoneras de los caudillos federales Francisco Pancho Ramírez y Estanislao López, que avanzan sobre el centro de la ciudad de Buenos Aires y atan los caballos a la pirámide de Mayo el 23 de febrero de 1820. Se manifiestan en representación de los pueblos del interior contra el centralismo porteño. Su presencia produce temor, desprecio y desconfianza entre los habitantes del centro de la ciudad, y como el 17 de octubre no hay actos de violencia ni desmanes. Los jóvenes, las mujeres, los niños que se refrescan en la fuente de la Plaza de Mayo rompen el orden espacial establecido, el código habitual del uso del espacio, de un espacio que consideran propio. Por lo tanto, ese código les es ajeno y deciden ignorarlo, actúan sobre ese espacio que consideran propio libremente. Los peronistas nacen a la vida pública marchando y cantando en masa. Los cantos y consignas de las jornadas de octubre son creaciones ingeniosas y pegadizas que expresan con claridad el campo propio y el campo del adversario. Y esta claridad no adquiere las formas solemnes de los cantos de otras agrupaciones políticas que dominaban la calle por esos momentos, sino que exhibe rasgos característicos de la cultura popular, de la ruptura de la diferencia también. Esto determina el carácter del intenso y extraordinario diálogo que Perón mantiene con la multitud la noche del 17 de octubre, luego de su liberación. La insubordinación, el coraje, la desfachatez de miles de trabajadores les permiten superar todos los obstáculos, cruzar a nado el riachuelo, caminar largas distancias, remojar los pies en la fuente de la Plaza de Mayo y pedirle a Perón libre que se case con Evita. Se trata de un acontecimiento imprevisto y novedoso, con una temporalidad muy singular. Esta es una movilización sin tiempo. Los obreros ocupan la calle, la plaza, hasta que Perón está libre, no se van hasta haber logrado su objetivo. Gran parte de los grupos que habían gobernado históricamente el país perciben todo esto como lo ominoso de la sociedad argentina, es decir, lo que provoca un estado de fascinación extraña
aquello familiar vivido como desconocido, aquel aspecto lúgubre del propio ser que, habiendo permanecido oculto, se ha manifestado inesperadamente. La movilización popular por la liberación de Perón del 17 de octubre hace a la sociedad argentina tomar conciencia de sí. La multitud rescata a Perón de su confinamiento, lo pone en su lugar, el de líder del movimiento naciente y el de candidato a la presidencia. Y en ese mismo acto se constituye a sí misma como sujeto colectivo con voluntad y voz propia. Al estar juntos con otros, es decir, conjuntos por el compromiso común con un tercero, Perón, se produce el encuentro, la constitución de un ser en común, capaz de decir nosotros, aquí estamos, conscientes de su protagonismo y de su responsabilidad en el camino que se inicia. Esta obstinación, la valentía, el afecto y la confianza de los argentinos que dialogan con Perón y Eva Perón durante el primer peronismo, hacen posible y fundamentan lo que el profesor Marcelo Ullo ha llamado la insubordinación fundante en sus tres dimensiones, es decir, el rechazo a la ideología dominante, el fuerte impulso estatal para el desarrollo y la emancipación nacional. Por eso el golpe de 1955 contra el gobierno de Juan Domingo Perón primero, y después la dictadura cívico-militar contra el gobierno de María Estela Martínez de Perón Isabel después, vienen a doblegar, a combatir, a hacer desaparecer el espíritu irreverente del pueblo argentino. Es a partir del derrocamiento de Perón en 1955 que se pone en marcha el proceso de lo que se llama desperonización, que empieza con la persecución a los peronistas, con la destrucción de los símbolos y las obras del peronismo, la derogación de la Constitución de 1949 y la proscripción que se extiende durante 18 años. A partir del golpe de 1976, el autodenominado proceso de reorganización nacional intenta materialmente borrar la indisciplina y la insubordinación argentina. Este atributo constitutivo de la configuración cultural nacional y restaurar la deferencia rota por el peronismo. Es paradójicamente en este marco que la Junta Militar encara la recuperación de las Islas Malvinas. Contra y a pesar suyo, Leopoldo Fortunato Galtieri actualiza la causa de la defensa de la soberanía que atraviesa la historia nacional desde los orígenes de la Argentina y la ruptura de la deferencia con Gran Bretaña y las grandes potencias. Por eso, al conocer la noticia de la recuperación territorial, muchos de los soldados conscriptos que habían terminado el servicio militar se presentan voluntariamente en los cuarteles, aún antes de haber recibido los telegramas que los convocaban. La Confederación General del Trabajo, bajo la conducción de Saúl Gualdini, luego de haber sido duramente reprimido el 30 de marzo en la Plaza de Mayo, en la manifestación por pan y trabajo, vuelve a volcarse masivamente a la plaza el 2 de abril, esta vez para respaldar la acción de la recuperación territorial. La CGT llama el 2 de abril al pueblo argentino sin distinción de banderas políticas a hacerse presente frente a la Casa de Gobierno y declara el 2 de abril como Día de Júbilo Nacional. Además,
organiza una masiva campaña de donación de sangre, dicen, entre quienes no tienen la oportunidad de empuñar un fusil contra el enemigo histórico, como modo de apoyar y dar vida, porque la sangre es vida, a los combatientes que ponen la suya al servicio de todos en el frente. Esta acción es certificada con una tarjeta que dice "Yo di sangre por Malvinas". Al mismo tiempo, exhibe las contradicciones de la dictadura, que 3 días antes sostenía que la Central Obrera había sido disuelta y ahora convocaba a su cúpula para integrar la delegación de organizaciones civiles que se traslada a Malvinas. Dicen con claridad, los subversivos de ayer somos los patriotas de hoy. Varios dirigentes políticos y también los representantes de la CGT viajan a las islas invitados por el gobierno. La dirigencia gremial aclara que la reconquista de las Malvinas en nada modifica los graves problemas internos y que la tregua no debe interpretarse como una renuncia a lograr los objetivos de justicia social, soberanía política e independencia económica. Les voy a leer algunos fragmentos del testimonio de Saúl Ubaldini al regreso de las islas y les pido que escuchen con atención porque realmente no tiene desperdicio. Dice así: yo les llevé un mensaje en nombre de la CGT a esos muchachos soldados que están en las Malvinas, que no son solo hijos de trabajadores, sino que algunos ya vienen trabajando desde hace tiempo a pesar de su edad. Estando allí, me sentí más de ellos. Me hizo recordar cuando tenía 20 años y era infante de marina. Con orgullo me enteré que mis compañeros de lo que fue el Regimiento 2 y hoy es el Batallón 2 de Infantería de Marina, con asiento en Puerto Belgrano, fueron los primeros en desembarcar. También fueron los que sufrieron las primeras bajas. Me siento consustanciado con ellos. Volví a ser el de aquella época y me acordé de cuando íbamos en los lanchones de desembarco. Sentí tristeza cuando tuve que volver, porque el indio que llevo adentro quería quedarse allí, con ellos, con los soldados de las 3 armas que defienden nuestras tierras. En nuestras tierras malvinenses pedí permiso y pude conversar con los soldados. Llevo en mis oídos las palabras de esos muchachos que me llenaron de emoción. Están preparados para todo. Eso nos compromete a nosotros, como dirigentes gremiales, a sumar todos los esfuerzos para que se sientan preparados y que cuando vuelvan a sus hogares, ojalá sea muy pronto, tengan una vida digna. Nosotros estamos luchando para ello. Cuando hablo de luchar, no hablo de pelear. Hemos dejado de lado intereses que nos separaban para defender nuestra patria. La conciencia nos dice que la unidad nacional es imprescindible, pero una unidad nacional en la que todos podamos expresarnos. Hay que rogar a Dios que se haga la paz, pero con dignidad. Las guerras nunca dejan un saldo positivo. Si logramos una paz digna y aprovechamos esta euforia nacional, tal vez podamos solucionar los graves problemas sociales y económicos que estamos atravesando. Si los británicos nos obligan a pelear, estamos dispuestos. Si la solución llega por vías diplomáticas, bienvenida sea, pero que este ejemplo de unión nacional nos sirva para siempre. Al esfuerzo que siempre se nos pide y que siempre realizamos, debería hacer que alguna vez se reconozca que nuestras reivindicaciones son justas. Que esta unidad nacional sirva también para que comprendan que el trabajador tiene necesidades, que lo peor que puede ocurrirle es tener brazos fuertes y no tener trabajo, crear una familia y no poder mantenerla. Vamos a seguir la lucha por nuestras reivindicaciones, que se sepa que todo lo que hacemos tiene por tema paz y trabajo y primero la patria. Hasta acá el gran
Saúl Ubaldín. Los que reivindican la manifestación del 30 de marzo, en general interpretan el aparente viraje de la voluntad popular producido el 2 de abril como resultado de la acción de manipulación de la dictadura. Es extraño este concepto de soberanía popular que manejan. Al masivo apoyo popular a la recuperación de Malvinas no le cabe este nombre, sí a la manifestación por pan y trabajo del 30 de marzo, incluso cuando en muchos casos son las mismas personas las que van a una marcha y a la otra. E incluso hay un canto en el que dicen, y ya lo ve, vinimos el 30 y hoy también. Los que esto sostienen olvidan que Malvinas no empieza con Galtieri y el autodenominado proceso de reorganización nacional. Parten de la negación del pueblo argentino como protagonista. Para ellos siempre es objeto de la voluntad y la manipulación de otros. También muchos de ellos niegan la sinceridad y la autenticidad de las miles de acciones protagonizadas por los argentinos para apoyar la acción de los combatientes en el Atlántico Sur, las donaciones, las cartas, las cadenas de oración, los grupos de presos políticos de la dictadura que se ofrecen para ir a pelear como voluntarios y como no prospere el ofrecimiento, organizan bancos de sangre para asistir a los heridos, los grupos de exiliados de América Latina y de España que sin claudicar en su lucha con la dictadura, reafirman y defienden los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Todo es interpretado como el resultado de las maniobras del régimen dictatorial sobre la cultura nacional. Y no, uno no niega que hayan existido esas maniobras, pero el pueblo argentino también juega, discute, resiste, se manifiesta, se revela. Con Juan Natalicio, un joven periodista especializado en la causa Malvinas, conductor desde hace 8 años del programa de radio Malvinas Causa Central, que se emite por la radio de la Universidad Nacional de Lanús los sábados de 12 a 14, estudiamos en profundidad las masivas manifestaciones populares en la Plaza de Mayo durante la guerra de 1982, porque estamos convencidos de que ahí hay indicios muy significativos para interpretar cómo los manifestantes se posicionan a sí mismos y definen modos de relación con la dictadura, con Galtieri y la Junta Militar, con Gran Bretaña y las grandes potencias, y también con la defensa de la soberanía, más allá y más acá de las simplificaciones que resuelven a priori y mecánicamente la cuestión en una relación vertical, unidireccional, de una simple manipulación. Por eso todos los recuerdos, documentos, testimonios que ustedes tengan sobre esas jornadas serán bienvenidos por nosotros porque nos resultan muy valiosos para avanzar en este trabajo de investigación. El 2 y el 10 de abril de 1982, miles de argentinos, como en otros momentos decisivos de la historia, se vuelcan y colman la Plaza de Mayo para apoyar la acción de la recuperación territorial. Las familias, los trabajadores, las organizaciones sociales, políticas, gremiales, después de varios años reconquistan nuevamente la calle y la plaza. Se reencuentran y celebran ese reencuentro. Se manifiestan como sujetos activos, conscientes de la trascendencia del momento histórico que viven. Junto a miles de banderas argentinas aparecen en la Plaza de Mayo las de Japón, Italia, Ucrania, Uruguay, Colombia, Paraguay, Bolivia, Venezuela y Ecuador. Los presentes gritan al unísono: Argentina, Argentina,
se reconocen miembros de una comunidad, se siente, el pueblo está presente, si este no es el pueblo ¿dónde está? Cantan el himno nacional con mucha emoción y fervor. Hay múltiples cantos en contra de la dictadura que expresan con mucha claridad cómo los manifestantes conciben el campo propio y el campo del adversario. Los familiares de desaparecidos publican una solicitada en la que afirman: nuestros detenidos desaparecidos seguramente hubieran apretado filas junto a los soldados y no pueden hacerlo por su injusta desaparición. Anhelamos fervientemente que regresen victoriosos, aguardándolos con la misma esperanza con que esperamos todos los días la vuelta de nuestros detenidos desaparecidos. También hay cantos antiimperialistas, otros de carácter triunfalista y festivos, propios del universo futbolero, y muchos otros peronistas. La rebeldía del pueblo argentino, expresada con desmesura en Perón y el peronismo, emerge revitalizada en abril de 1982. Es la pesadilla de los británicos, que se expresa en la prensa inglesa. El 5 de abril, el diario The Express publica una imagen de Perón y Evita con el epígrafe siguiente, dice: los fantasmas arrogantes nacionalistas de Perón sobreviven. El 11 de abril, el Sunday People titula: muerte a la Marina Real, gritan las pandillas de Evita. El 15 de junio, ya confirmada la capitulación del general Menéndez, los gobiernos de Gran Bretaña y Estados Unidos se preocupan de proteger al general Galtieri de las hordas peronistas sueltas en las calles. Como señala Enrique Oliva, corresponsal en Londres en 1982, durante las 10 semanas que duró la Guerra de Malvinas, la Argentina conmovió al mundo. Internamente se unió como nación y consiguió la admiración de pueblos de la tierra en una lucha heroica y desigual contra el colonialismo. Ese año, en los actos del 1 de mayo de muchos países, aparece la bandera argentina. Las embajadas de Perú, Panamá, Cuba, Venezuela reciben a ciudadanos de esos países que se ofrecen como voluntarios para luchar junto a los combatientes argentinos. En Caracas se hace un apagón para repudiar el hundimiento del crucero General Belgrano. Perú hace un secreto y muy peligroso operativo para enviar aviones para fortalecer a la Fuerza Aérea Argentina. Y en España... Hola, ¿me escuchan? ¿Sí? Sí. Bueno, Acaba de sumarse un compañero que me parece que tiene el micrófono abierto. Bueno. Sí, se escucha bien. Perfecto. En España, los españoles marchan por las calles al grito: gobierno gallina, aprendan de Argentina. Es la actualización de la tradición histórica en la acción popular la que convierte la mezquina maniobra de un dictador en una misión colectiva anticolonial con un fuerte potencial emancipador. Los británicos lo advierten de inmediato y actúan en consecuencia. En una entrevista del 5 de abril, Margaret Thatcher dice: si este tiene éxito, habrá otros ejemplos en otro lugar. Y Winston Churchill, nieto, sostiene: a los argentinos hay que revolcarlos en la humillación para que nunca jamás piensen en pretender territorio británico. Uno de los voceros de la primer ministra dice: hay que lograr
que hasta los niños no vuelvan a pensar más en las Falklands, imponiéndoles el pago de esta loca aventura. Margaret Thatcher presenta a Gran Bretaña y al mundo la respuesta bélica inglesa a la recuperación territorial argentina como una cruzada de la democracia británica contra la dictadura argentina, como una guerra de liberación de los oprimidos que adhieren al nazismo argentino. Es decir, las Fuerzas Armadas británicas vienen al Atlántico Sur no solo a liberar al pueblo argentino de la dictadura, sino también de sí mismo. Y en esa lucha por los ideales democráticos, se vale de la ayuda del dictador chileno Augusto Pinochet, a quien le agradecerá los servicios prestados varios años después. En el Observatorio Malvinas estudiamos los orígenes británicos de lo que Fernando Canjiano, veterano de guerra, psicólogo, profesor de metodología de la investigación en la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, ha llamado la soncera sobre Malvinas en la tradición de Arturo Jaureche. Estos son supuestos integrados al sentido común de muchos argentinos, a partir de los cuales los habitantes del país invadido asumen como propios el punto de vista de la potencia invasora. En un trabajo reciente demostramos que durante la guerra e inmediatamente después de ella, el discurso oficial del gobierno británico desarrolla los núcleos en base a los cuales se articula el modelo de interpretación del conflicto bélico y de la cuestión Malvinas centrado en la configuración de los combatientes argentinos como víctimas de la dictadura, de la locura de la dictadura militar, que constituye el núcleo central, el instrumento fundamental de lo que se ha dado en llamar desmalvinización. En primer lugar, se ubica la caracterización de la guerra como aventura absurda y criminal, desvinculándola de los casi 2 siglos de luchas emancipatorias, en el marco de lo que Julio Cardoso, el fundador del Observatorio Malvinas, artista y pensador nacional, llamaba el punto de vista del loco. Esto es, esta idea repetida hasta el cansancio de que el país fue arrastrado a una guerra absurda y criminal por la locura de un general borracho con el único objetivo de perpetuarse en el poder. En este marco, la figura, no son relevantes todas las estrategias desplegadas por los actores internacionales para hacerse del control del Atlántico Sur y sus recursos, ni tampoco todos los esfuerzos argentinos para defender nuestros derechos sobre esos territorios. Acá la figura central es la del inocente inmolado por el dictador, los chicos de la guerra, una generación de antihéroes cuyo único destino posible es el matadero o el suicidio, diezmada, aislada, resentida, a la que solo le queda por hacer el relato repetitivo de sus propios padecimientos. Esta victimización señala, explica y demuestra Rosana Huber, quien desde el campo de la antropología más ha contribuido a legitimar los estudios sobre Malvinas en el sistema científico nacional. Ella dice que la victimización los despoja de protagonismo y los fija en la minoría de edad. Los configura como objeto de la acción de otros, desprovistos de voluntad, voz y decisión propia. Esto, además, desplaza la identificación del enemigo, del adversario, el usurpador británico, a los oficiales militares argentinos, lo que encubre también los crímenes de guerra británicos. La soncera que cierra esta matriz interpretativa es la que sostiene que fue la derrota argentina en la guerra de Malvinas
por parte de la fuerza anglo-estadounidense la que posibilita la apertura democrática en nuestro país. El modelo de las víctimas y el punto de vista del loco no solo opera sobre la interpretación de la guerra, sino que apunta a desmontar, a neutralizar el concepto, la tradición y la experiencia de nación y la figura de los héroes que incluye. Hay que desactivar las pasiones, los pensamientos, las acciones en torno a la causa Malvinas, despojar a la guerra de su dimensión heroica y patriótica para neutralizarla como factor de movilización popular en la lucha anticolonial. Esto es la desmalvinización. Por eso hay quienes, en el marco de ciertas luchas feministas, proponen deconstruir los estereotipos del héroe. Y no para visibilizar la acción de las mujeres durante la guerra de Malvinas, las enfermeras, pero también las madres, las esposas, las hijas, las hermanas, las novias, que fueron figuras claves para sostener a los combatientes durante la guerra y después durante la terrible y durísima posguerra. Las rezadoras, las escritoras de cartas, las capaces de donar sus más valiosos tesoros. No es para visibilizar la acción de estas mujeres, sino para cuestionar, descalificar las acciones heroicas extraordinarias protagonizadas por los combatientes argentinos, y también de esta acción colectiva nacional protagonizada por hombres y por mujeres. Argumentan que los atributos que configuran a los héroes de Malvinas son los propios de una masculinidad heteropatriarcal, es decir, la valentía, el coraje, la fuerza física, y que esta masculinidad hegemónica que cuestionan invisibiliza o niega la dimensión sensible, afectiva. Pero para miles de argentinos, los rasgos de los héroes de Malvinas no se ajustan a estas categorías. Los héroes consagrados popularmente como tales exhiben rasgos heterogéneos que tienen que ver con la valentía y la fuerza física, pero también con la espiritualidad, la trascendencia, el sentido de trascendencia, la empatía, la solidaridad, la generosidad, la astucia, la picardía y el amor. Las acciones heroicas, individuales y colectivas de los combatientes de 1982 no son un invento de algunos adoradores de las balas, sino que son hechos históricos, están probados, hay testigos, están documentados, hay testimonios, incluso han sido reconocidos por los propios adversarios británicos. Son poderosos hechos históricos con un gran potencial movilizador, y eso es lo que proponen desmontar, porque la comunidad nacional unida contra el enemigo histórico da miedo, incomoda. Estos héroes, surgidos de entre el común de los mortales, producen admiración, respeto, afecto, identificación. Orientan concepciones y acciones. Y no son héroes mitológicos o literarios, sino héroes históricos que traccionan el curso de la vida en común y encarnan en sus actos heroicos la esperanza de la comunidad nacional acerca de sus propias capacidades para rebelarse contra los invasores y para poner en marcha
el proyecto de desarrollo soberano. Por eso son áreas incómodos a los que se propone desmontar, deconstruir, desarticular para neutralizar. En la Guerra de Malvinas se caracterizan como heroicas muchas acciones individuales, pero también la acción colectiva nacional que es configurada como gesta. Lo que se dirime acá entonces no es una disputa entre cierto feminismo y el patriarcado. Una vez más, la gran encrucijada nacional es liberación o dependencia. La lucha por la justicia social, por la igualdad, por condiciones de vida dignas para todos los que habitamos este suelo, es necesariamente anticolonial. La desmalvinización tiene profundas consecuencias económicas, materiales, políticas, jurídicas. Fue clave para el restablecimiento de las relaciones bilaterales con Gran Bretaña en los 90, durante el gobierno de Carlos Menem, se firman los acuerdos de Madrid, que resultan altamente favorables para los intereses de Gran Bretaña en el Atlántico Sur y fueron fundamentales para desmontar el sistema de defensa argentino. En el 2016, los vicecancilleres argentino y británico firman lo que se conoce como el Pacto Foradori-Duncan durante la presidencia de Mauricio Macri, en el que el gobierno argentino se compromete a facilitar las tareas de pesca, de explotación de hidrocarburos, de comunicaciones aéreas a los británicos. Nada de esto ha sido modificado fundamentalmente en los últimos años. La perspectiva británica sobre la que se funda el proceso de desmalvinización tiene firmes y eficaces partidarios y difusores argentinos. Los hemos escuchado en las últimas semanas con un fervor recrudecido. En la inmediata posguerra, León Rosichner, por ejemplo, niega la posibilidad de pensar la guerra de Malvinas como guerra justa y popular librada por un gobierno injusto y antipopular. Él dice que la guerra limpia de Malvinas es la otra cara de la guerra sucia que el mismo régimen libró contra la mayoría de una sociedad que solo por un fatal error pudo apoyarlo en su aventura absurda. Desde esta perspectiva, Malvinas es simplemente el nombre de un conjunto de crímenes. En esta línea se ubican las producciones audiovisuales Los Chicos de la Guerra y también Iluminados por el Fuego, basada en el libro del ex soldado combatiente Edgardo Esteban, actual director del Museo Malvinas, y dirigida por Tristan Bauer, actual ministro de Cultura de la Nación. En Iluminados por el Fuego, la guerra es contada a partir de la historia de combatientes que no saben por qué pelean, que han sido llevados a la fuerza, y a donde el adversario fundamental son los oficiales militares argentinos. Los británicos, el adversario británico no tiene rostro, aparece como una fuerza omnipotente, omnipresente, frente a la cual los argentinos solo pueden mostrar su impotencia, su debilidad y sus miserias. Acá se muestran todas las miserias y los dolores que toda guerra produce, y se pronuncia a favor de la paz, pero es una paz abstracta, desvinculada de la justicia sobre la que se funda toda paz verdadera. La adhesión popular a la recuperación territorial argentina aparece en Iluminados por el Fuego como producto de la manipulación de la dictadura sobre la sociedad argentina.
En el año del 30 aniversario de la guerra, un grupo de intelectuales, periodistas y políticos argentinos publica un documento titulado Malvinas, la visión alternativa. Allí se refieren a la trágica aventura militar de 1982, a la cuestión Malvinas como tema menor en la agenda pública nacional, a la necesidad de respetar la autodeterminación de los isleños y de abandonar la agitación de la causa Malvinas. Esta actualización de la matriz interpretativa británica exige una crítica pública de la sociedad argentina por su respaldo a la recuperación territorial y configura a los combatientes conscriptos como víctimas directas de la sociedad argentina. Firman este documento Emilio de Ípola, Fernando Iglesias, Santiago Kovadlov, Jorge Lanata, Vicente Palermo, Luis Alberto Romero, Beatriz Sarlo. ¿Vieron? No es reciente la anglofilia de Sarlo. Hace años que viene por esta línea. Juan José Sebrelli, Hilda Sábato y muchos otros. Esta perspectiva es cultivada por intelectuales y artistas argentinos que interpretan la amplia adhesión popular a la recuperación territorial argentina como producto de la acción de la dictadura sobre la cultura nacional que pervive y que hay que desmontar. En esta línea se ubica el proyecto escultórico Dos Rosas por la Paz de Juan Carlos Pallarols y también la obra teatral Campo Minado, dirigida por Lola Arias y protagonizada por veteranos de la guerra del 82, británicos y argentinos que hemos estudiado en detalle con los compañeros del Observatorio Malvinas de la Universidad Nacional de Lanús. Olvidan, una vez más, que la cuestión Malvinas no empieza con Galtieri y la dictadura, desconocen el carácter originario de una tradición histórica y de los potentes e insoslayables antecedentes como las políticas del primer peronismo y de todos los gobiernos peronistas, el primero, el segundo y el tercero, sobre Malvinas y la Antártida. También Federico Lorenz, historiador, director del Museo Malvinas durante la presidencia de Macri, pero también del programa Educación y Memoria del Ministerio de Educación durante la gestión de Filmus, propone desnaturalizar la consigna "las Malvinas son argentinas", la identidad nacional y reconocer el punto de vista de los isleños. Pareciera ser, para Lorenz, como para Sarlo y sus amigos, que el único punto de vista inaceptable es el punto de vista argentino. Por eso le escuchamos a Sarlo decir muy despectivamente estos días atrás, que los argentinos no sabemos qué decimos cuando afirmamos que las Malvinas son argentinas. Seguramente a ustedes se les estarán ocurriendo muchos otros ejemplos. A mí me gusta mostrar varios para que se vea con claridad que la desmalvinización no es privativa de un gobierno ni de un partido político, sino que los atraviesa a todos, permea la dirigencia política argentina, lo que algunos compatriotas llaman la casta. Malvinas no es solo un tema del pasado. Mientras yo hablo con ustedes desde Buenos Aires, a 1900 kilómetros al sur, los británicos han hecho del archipiélago Malvinas una poderosa base militar que constituye una gran amenaza para la Argentina y para toda la América del Sur. Desde ahí ocupan, controlan y explotan la tercera parte de nuestro territorio, que incluye también nuestro mar. Es como tener el tercio de la casa ocupada. Malvinas es una base clave que les permite
controlar y regular la explotación de nuestros recursos ictícolas, hidrocarburíferos, otros de carácter estratégico, en unas circunstancias de escasez a nivel planetario. En el Observatorio Malvinas tenemos un compañero geógrafo, Ernesto Dufour, que nos llama permanentemente la atención sobre estas cuestiones y sobre la relevancia que tiene el mapa bicontinental, que es el mapa oficial actual de la República Argentina, que aunque es el mapa oficial, no es el que circula, ni siquiera el que aparece en todos los eventos oficiales. Pero es muy importante porque opera directamente sobre nuestra percepción de la relevancia que tiene Malvinas y de las implicancias que tienen la ocupación colonial de estos territorios. Por eso creo que, así como frente a la propuesta de Lorenz de desnaturalizar la consigna "las Malvinas son argentinas", nosotros le proponemos desnaturalizar la dominación colonial. En estos días lo escuchamos también a Martín Caparrós decir que no importa si las Malvinas son argentinas, si son inglesas, ya está, ya fue. Que el orgullo nacional no tiene que ver con las Malvinas, sino con dar de comer a todos, como si una cosa no tuviera que ver con la otra. Como muestra y demuestra el profesor Marcelo Bullo, Malvinas es la parte visible de un sistema de dominación invisible. Y una dimensión fundamental de ese sistema de dominación invisible es lo que en relaciones internacionales se llama poder blando, es decir, la capacidad que tiene un Estado de lograr lo que quiere, persuadiendo a otros para que asuman como propios sus objetivos. Gran Bretaña es la potencia imperial que mejor ha desarrollado el poder blando sobre sus colonias y sus semicolonias. Como explica Fanon, uno de los secretos del poder colonial consiste en entrenar al colonizado, en pensarse y en verse a sí mismo a partir de los ojos del colonizador. Así es que nosotros estamos convencidos de que la disputa por el poder sobre las cosas, los territorios, los recursos naturales, los grupos sociales, incluidas las naciones, está directamente vinculada a la lucha por el sentido común, por la visión del mundo que habilita, justifica o discute determinadas relaciones de dominación. Por eso para nosotros hay una batalla que es fundamental y que es la que se libra en los corazones y en las mentes de los argentinos, la batalla cultural. Nosotros somos argentinos, nacimos luchando contra gigantes, los mayores poderes de la tierra en el siglo XIX. Hemos sido capaces de insubordinarnos y de torcer el curso de los designios de los gobernantes de turno. Es oportuno, muy oportuno, recordar esos momentos de la historia que nos hablan de lo que fuimos, de lo que somos, y también de lo que todavía podemos ser. Los pueblos, como la vida, como el agua, tarde o temprano se abren paso. Así lo dice Perón. Muchos han despreciado el ingenio y el poder del pueblo, pero a largo plazo han pagado caro su error. Los pueblos siguen la táctica del agua, aprisionada, se agita y pugna por desbordar. Si no lo consigue, trabaja lentamente en los cimientos, buscando filtrarse. Si nada de esto logra, acaba en el tiempo por romper el dique, lanzándose en torrente. Son los aluviones. Lenta o tumultuosamente, el agua, igual que los pueblos, pasa siempre. Muchas gracias, compañeros. Ahora los escucho y espero que podamos charlar y pensar juntos. Bueno, muy amable. Muchísimas gracias. Muy emocionante la exposición.
así lo expresan los compañeros también. No ha habido casi preguntas, sino comentarios, ¿sí? Empieza Néstor Calderone diciendo qué emoción cuando vos recordaste el 17 de octubre. Yo también estoy emocionado, disculpa. Gustavo Laúd dice, notable caracterización de un acontecimiento histórico incomparable, refiriéndose también a la caracterización que hiciste del 17 de octubre. Analía dice, muy interesante la exposición, gracias por la oportunidad. César Trejo, que estuvo un buen rato, dice, felicitaciones. María Sofía Vasallo, gracias compañero de Resurgir. Y al G21, abrazos. Gustavo Laú, refiriéndose a cuando vos comentabas sobre Sarlo, dice, Sarlo ha sido siempre lo mismo. Alguien que habla desde una concepción iluminista, eurocéntrica y desconocedora de los hechos históricos reales, que constituyen la centralidad del enfrentamiento con Gran Bretaña. Dan vergüenza. Atilio Soto dice, idéntico con los pueblos originales. El daño mayor es el paso del colonizado hacia el paso, claro. Bueno, Felipe Rodríguez felicita, excelente. Y si ustedes quieren, ya que no hay preguntas, podemos abrir de que se lo haga directamente. Pedimos brevedad, como siempre. No sé quién quiere tomar la palabra. A ver, ¿me permite una pregunta a la disertante? Horacio soy. Hola, Horacio. ¿Qué tal? Mi pregunta es esta, María Sofía. Esta movida de desmalvinización, que entonces ya lleva tiempo, ¿no? De acuerdo a tu intuición, a tus estudios, ¿qué eficacia está logrando, digamos, considerando que los medios son un instrumento, un arma privilegiada en este bombardeo en la batalla cultural? ¿Qué eficacia está logrando sobre nuestras conciencias de gente de la calle, de gente del pueblo, en este momento? ¿Cómo va el partido? Mirá, es difícil cuantificar esto, ¿no? Pero lo que está claro que esto es una operación que viene de arriba para abajo. La desmalvinización opera de arriba para abajo. Y los desmalvinizadores ocupan los lugares claves de las instituciones públicas del poder. Están en las esclusas que regulan el sistema político, simbólico, cultural, intelectual, pero de todas maneras, como dice Francisco Pestana, nuestro decano del departamento al que pertenece el Observatorio Malvinas, a la desmalvinización operada de arriba para abajo, los argentinos le respondemos con la remalvinización de abajo para arriba. Uno de los proyectos más apasionantes por el que yo me sumé a trabajar al Observatorio Malvinas, gracias al compañero Julio Cardoso, es el proyecto Gráficas del Pueblo, Memoria de la Causa Malvinas en el Paisaje. Ya les voy a copiar el link porque tenemos en un muro, en una plataforma virtual, relevados marcas territoriales de la memoria de Malvinas en imágenes fotográficas geolocalizadas en todo el mapa de la Argentina. Estas marcas territoriales de muy diversa naturaleza son monumentos, tatuajes, banderas, remeras, grafitis, objetos de muy variada naturaleza, expresan la vitalidad que tiene la causa Malvinas en el corazón de miles de argentinos. Hay una riqueza expresiva, hay una fuerza, además hay una capacidad en esos discursos de insubordinarse frente a la interpretación hegemónica de la Guerra de Malvinas, que es esta idea de la Guerra de Malvinas como continuidad del genocidio de Estado. Miles de marcas
de estas expresiones populares cuestionan esta idea impuesta desde arriba para abajo y expresan un sentimiento irreductible por parte de muchos argentinos. Eso es lo que a mí se me ocurre decir. Y otra cosa es, yo les puedo transmitir, esto no es una conclusión científica, pero es una experiencia personal que vivimos con los compañeros del Observatorio Malvinas, que alimenta nuestra esperanza y nos revitaliza a nosotros. ¿Qué es lo que pasa cuando nosotros vamos a hablar de estos temas a lugares muy diversos? A lugares que además pensamos que son muy hostiles respecto de las causas nacionales. Y sin embargo no dejamos de sorprendernos que hay algo que pareciera que sigue adentro del corazón de muchos argentinos, puede estar adormecido o anestesiado, producto de esta situación extrema que vivimos y que se ha agudizado en los últimos tiempos, pero que interpelados es algo que emerge, que fluye, que reaparece. Yo no sé si te contesto a lo que vos me preguntás, pero es lo que te puedo decir. Muy interesante el concepto de remalvinización, no lo conocía, lo tomamos, Sí. porque me parece que tiene un gran valor, digamos, frente a la ofensiva del enemigo, hay una decisión nuestra de contrarrestar esa ofensiva. Pero además, Malvinas es tal vez una de las causas con mayor potencialidad para reunir a los argentinos, a la mayoría de los argentinos. Es además una causa latinoamericana. Ya las primeras organizaciones, César seguramente se los ha contado en las charlas anteriores, que una de las consignas que tenían ellos en sus primeras organizaciones de veteranos era volveremos a Malvinas de la mano de América Latina. Malvinas es una causa sagrada para miles de argentinos, por eso están tan empeñados en desmontar este núcleo sagrado de la argentinidad. Los cultores de la autodenigración nacional, de la fragmentación de la sociedad argentina, no se bancan al pueblo argentino unido en función de una causa común. Nos necesitan fragmentados, débiles, resignados, derrotados. Eso es, nos quieren convencer de la derrota definitiva. Pero acá estamos, presentando batalla. Perder una guerra siempre tiene su precio, ¿no? Tiene su costo. Y parece que no, digamos, no se tiene en cuenta esa cuestión, ¿no? Pero bueno, está muy bien. Ahí les voy a Acá copiar. Gustavo Lau dice, excelente la idea de reunir a nuestra comunidad a través de Malvinas. Consulta puntual. ¿Cómo ves la actuación del Consejo Nacional Malvinas? Creo que es parte de los mismos dispositivos desmalvinizadores, dice Gustavo. Sí, te comparto plenamente. Esto que yo le decía recién, todos los organismos del Estado Nacional dedicados especialmente o vinculados a la cuestión Malvinas están ocupados por los mayores desmalvinizadores. Lamento no tener algo mejor para decir.
tal cual. Hola, hola. ¿Puedo preguntar o comentar? Sí, sí, adelante, adelante. Hola, Tilio. Hola. Yo creo que coincido con usted cuando dice que ya esto se hizo una cuestión latinoamericana. No me diga O de sea, usted. y hay cosas que hay que ir trabajando, ya hay que ir compartiendo para aclarar. Pues yo me acuerdo que yo tenía 24 años y yo me iba al centro de Santiago y la policía nos reprimía. O sea, yo soy chileno. Ajá. Y siempre lo hice en algunos programas de radio, inclusive, siempre se nos puso a la altura de Pinochet. Y no es así. O sea, él era Pinochet, era el dictador, y nosotros en Chile nos reprimían porque íbamos a manifestarnos en contra de los ingleses, cosa que es la actualidad. Y a nosotros nos dolía mucho porque había información que acá no había y nosotros teníamos allá. Como acá había información del golpe militar de allá, no la veíamos y se veía acá. Entonces, allá se hizo una causa de jóvenes, una causa que inclusive todos los grandes cambios, procesos políticos han partido de la juventud, partiendo desde el secundario hacia arriba, hasta la última que sucedió. Y yo ya tengo mucho tiempo acá, tengo 26 años, 27 años, tengo mi familia acá, y la causa Malvinas me ha preocupado mucho. Y hay un concepto que a mí me hiere cuando hablan cuando hablan con gente que dice, algún día vamos a repatriar a los pibes que quedaron allá. Y yo le digo, nadie repatria a alguien que está en la patria. Exactamente. ¿Tá? Por eso el otro día dije que ellos están allá, pero están haciendo patria porque están cuidando, están durmiendo en territorio propio, no están durmiendo en territorio ajeno. Y los barrios donde me muevo yo soy de San Martín, me muevo en el área Reconquista, y la causa Malvinas es fuerte. Muy fuerte. Las banderas tienen siempre las Malvinas, o sea, cuando dije, acababa de usar un término fuerte, pero cuando digo el cipayo, me refiero que de alguna manera tenemos que interiorizarnos más y tener debates, hacer más debates puntuales que en un momento se hicieron, después fueron cayendo los debates con los excombatientes o haciendo charlas, porque las Malvinas no empezaron a estar en el mapa cuando fue la guerra. Estaba antes. Exactamente. Comparto plenamente, Atilio. ¿Vos cuántos años tenías en el 82? 24. ¿Y vos estabas en Santiago? Sí, estaba ahí en Santiago y era así, y sigue siendo de la misma forma, porque cuando yo llevo muchos años, no fui más, fui una sola vez nada más, y sigue siendo dura, hay que enfrentar duro la cosa. Cuando fue lo de Maldonado también se fue a protestar y también fueron familiares míos, también fueron reprimidos, y dijeron que los que fueron a protestar por Santiago se habían salido de otra marcha, y no fue así, no fue así. Entonces, me parece que el riesgo es que en la Argentina se haga la causa Malvinas desde abajo hacia arriba, que es lo que se pretende, pero también la causa va a ser latina, porque ya Chile apoyó, dice que las son argentinas. Entonces ya hay un paradigma que ha cambiado. Entonces tenemos una cuestión que está creciendo en la latinoamericana y va a ser fuerte. Y si viene de abajo hacia arriba también acá en la Argentina y se fortalece, va a ser fuerte, va a ser fuerte. ¿Por qué? Porque yo lo que percibo sigue siendo causa joven. Sigue siendo una causa joven. Entre los pibitos prende como un reguero de pólvora. Nosotros que vamos a las escuelas, ustedes vieran cómo los tratan a los veteranos. Así se les acercan, los abrazan, se sacan fotos, le piden autógrafos. Una cosa muy conmovedora que viví yo junto con ellos fue en una de las peregrinaciones, en los últimos 2 de abril que podíamos hacer cosas presenciales antes de la pandemia. Fuimos a peregrinar con la Virgen de Malvinas, que es una réplica de la Virgen de Luján, una imagen que donó el padre Pepe a los veteranos para que peregrine por los distintos lugares de la Argentina y por Latinoamérica hasta su destino final, que va a ser la capilla que se va a construir al lado del cementerio de Darwin, ahí donde yacen los cuerpos
de los caídos ejerciendo soberanía con su cuerpo y con su sangre, como decías vos, Atilio, peregrinando con esa imagen por la Villa 31, yo vi escenas conmovedoras muy impresionantes, como un señor que, desposeído absolutamente de todo, creo que hasta estaba descalzo, que se arrodilló al paso de un veterano con uniforme y medallas, y se arrodilló y agachó la cabeza como pidiéndole la bendición. En ese lugar tan humilde, está claro qué es un héroe y qué significa un combatiente de esa guerra. Así que yo creo que es así. Mira, como vos decís. en algunos eventos nosotros usamos esto. Ah, mira, que es un pañuelo. Mira vos, ¿y qué dice? ¿Qué dice? Ayer, hoy y siempre, Argentina, honor, respeto y lealtad a todos nuestros héroes. Qué hermoso, qué bueno. Qué bueno. Entonces, ¿Sabés qué, Atilio? Podés mandar el pañuelo, que creo que no lo tenemos en el muro de la memoria malvinera. Ahí colgué el link, y pueden ustedes subir fotos de cualquier expresión de la memoria malvinera, como el pañuelo que vos mostrás. mira Lo que que yo sí- nunca lo lavé. Muy bien. Sí, Yo quería hacerle una sí, pregunta. adelante. Felipe. Bueno, gracias. Yo quería hacerle una pregunta a María Sofía. Estamos hablando de los jóvenes. ¿Qué reflexión tiene ella sobre lo sucedido en el Colegio Nacional Buenos Aires, donde fueron 2 pilotos de combate y fueron abucheados, casi sacados a patadas por los jóvenes, ¿no? Terrible, El inadmisible. único que defendieron fue el director, pero todos los demás hicieron unísono a la voz de repudio de estos héroes de guerra. ¿Cuál es su reflexión a eso? Es inadmisible que en una institución pública se haya permitido semejante acto de humillación miserable, ¿no? Que no haya habido... Bueno, podemos pensar que los jóvenes pueden estar confundidos, pero o que están manejados, o que alguien les metió ficha, pero ninguna autoridad, ningún docente, ningún padre pudo frenar semejante acto de desconsideración miserable en un punto. Esos espacios, vieron que muchas veces el Colegio Nacional Buenos Aires se jacta de ser formador de la dirigencia argentina. Lamentablemente se forman a hábiles dirigentes al servicio de otras naciones, ¿no? Porque no es que no están de acuerdo. El único punto de vista que rechazan es el punto de vista argentino. Y ahí está cooptado totalmente la interpretación de la Guerra de Malvinas por esta configuración hegemónica del punto de vista del loco, la idea de la Guerra de Malvinas como continuidad del genocidio de Estado, que obtura toda la comprensión de la dimensión heroica y patriótica que el pueblo argentino hizo de esa acción nacional. Pero, ¿sabés qué? Nosotros en el interior del país vemos otras cosas que pasan en los colegios. Y no tiene que ver solo con las clases sociales. Podemos decir que el Nacional Buenos Aires, más allá de que es un colegio público, es un colegio de élite. No hay chicos humildes, o serán casos excepcionales los que cursan en el Nacional Buenos Aires, porque requiere un ingreso muy exigente que
que solo algunas familias pueden afrontar. Pero lo que nosotros vemos en los colegios del interior es otra apertura, es otro respeto, es otra conciencia de la tradición histórica, de lo que significa ser parte de una comunidad, defender algo que es de todos. En San Luis, por ejemplo, nosotros tuvimos la oportunidad de ir a dar unos cursos de formación y de estar con chicos del secundario, y nos sorprendió que la mayoría de los colegios de San Luis, públicos y privados, los buzos de quinto año llevan impresos o bordados con distintos diseños las Islas Malvinas. Y eso es algo que no es que fue una imposición, ni que fue algo que mandó el Ministerio de Educación, sino que surgió de los propios pibes. Como decía Tilio recién, Malvinas es también rebeldía. Esto que yo quise transmitir en la charla es eso que nos hizo ser argentinos. Antes de ser argentinos, antes de llamarnos argentinos, ya estábamos peleando contra los ingleses. Desde una aldea de Costa de Barro, en las márgenes del mundo, nos animamos a hacerle frente. Esa rebeldía se expresa a lo largo de nuestra historia y se expresa con singular nitidez en la Guerra de Malvinas, y es esa rebeldía la que los pibes captan en relación a esta causa, y por eso pega, me parece a mí. Sí, es una rebeldía que tendrían que tener los políticos actuales, porque hoy no se puede navegar por, no digo cerca de Malvinas, sino por nuestro mar argentino, bajo el paralelo 42, algo por el estilo, sin autorización de Londres. Es decir, hay un tratado de la década del 90, que nosotros para mover tropas, ¿no?, o naves o lo que fuere, tenemos que pedir permiso a Londres y avisarle que vamos a mover un regimiento hacia Chubut, ¿no? Y supuestamente nos llenamos la boca de soberanía, y los políticos, los políticos, valga la expresión, no ponen las humanidades sobre la mesa, ¿no? Y se hace valer, entonces. Son sí, lo más servil, son lo más servil y pusilánime que puede existir. Tenemos a 44 argentinos sepultados en el fondo del mar, y una de las principales armas para patrullar nuestro mar, destruidas misteriosamente. Todavía no hay ni verdad, ni memoria, ni justicia sobre los 44 y el Ara San Juan. Hay muchas familias destruidas, duelando a sus muertos, que murieron cumpliendo el deber, y nuestra dirigencia del gobierno anterior y del gobierno actual, la ministra de Género, Mujeres y Diversidad, jamás atendió a las viudas, a las hijas. Así que bueno, así estamos. Pero bueno, yo confío en el agua que se junta detrás del dique, como decía Perón en la editorial del diario Democracia. Y confío en que este momento crítico, oscuro, siniestro, nos permita volver a protagonizar la rebeldía del pueblo argentino unido en una causa común. Bueno, acá Néstor dice, bien traído el recuerdo de las invasiones inglesas, hoy el 12 de agosto, ¿no? Sí.
y es cuando se rinde Belfort, ¿no? Aniversario de la Reconquista. Sí, señor. Hay una cuestión también que lo estamos, a mí me la transmite César Trejo y estamos muy entusiasmados con eso, que es que el año que viene, en el aniversario, en el 40 aniversario de la Guerra de Malvinas, sea el año de la resistencia pacífica frente al invasor. Lo comentaba en la exposición del jueves pasado, que me había tomado ahí el trabajo de hablar con no menos de 10 grupos de compañeros, y todos respondieron entusiasmadamente, ¿no? De reunirnos y planificar el año que viene como darle ese carácter, ¿no? El carácter de la resistencia pacífica, civil, frente al invasor. Creo que vamos a tener muy buenos resultados, ¿no? Y sobre todo por esto que vos decís, ¿no? Malvinas es rebeldía. Bueno, hay que salir a plantear esto, ¿no? Pero además hay un vacío tan grande de acciones para protagonizar. La militancia ha quedado reducida a las redes sociales, y las acciones efectivas, materiales, que producen efectos reales sobre las condiciones de vida, han quedado eclipsadas. Y esto es un curso de acción, es un curso de acción con objetivos claros. Son acciones sencillas que pueden producir efectos a corto plazo. Así que yo también le meto ficha, y creo que el 40 aniversario va a hacer que el tema esté en agenda permanentemente. Obviamente que así como empezaron a recrudecer y salieron todos los voceros anglófilos locales en los últimos tiempos, viene el 40 aniversario y eso se pone álgida y movida la disputa, la batalla cultural esta que nosotros damos y queremos seguir dando. Creo que el 40 aniversario va a ser una excelente oportunidad para organizarnos, para encontrarnos, para articular acciones, para actualizar eso que está vivo, pero que por ahí está dormido o anestesiado. Yo creo que va a funcionar. Sí, sí, Dios quiere. Otra cosa, Sí. les voy a copiar ahí un link. Nosotros además estamos organizando nuestra vigilia malvinera en la universidad. Estamos preparando un congreso que se llama Voces de Malvinas 40 años después. La idea del congreso es revalorizar las voces de los combatientes como fuentes legítimas para los estudios académicos, pero también para la defensa actual de la soberanía. Hay muchos combatientes que aún no han tenido la oportunidad de brindar su testimonio públicamente, o lo han hecho en grupos muy reducidos, y tienen voluntad y expresan su necesidad de compartir con el resto de la comunidad su experiencia durante la guerra, que saben que es una experiencia de un hecho histórico trascendente, y además quieren dejarlo para las próximas generaciones. Así que en este congreso nosotros pretendemos convocar a todos los investigadores, pero también a todos los archivos de la memoria de Malvinas, o a las organizaciones de combatientes, de familiares, de hijos que vienen trabajando en estas cuestiones, y que sea un espacio para encontrarnos, para debatir, para esperar el 2 de abril en la universidad juntos, ¿no?
Así que ahí les pasé, también en ese link les pasé la info. Bueno, ¿cuándo sería eso? El 30 y el 31 de marzo del año que viene. Si Dios quiere, va a ser presencial, digamos. Sí. Sí. Va a haber música, teatro, muestra de... Hay un museo itinerante que armó Julio Cardoso con objetos de los combatientes y de los familiares. Julio tiene, lamentablemente se nos murió hace unos años, pero nos ha dejado una producción hermosa. Si ustedes, ahora les voy a copiar el link del Observatorio Malvinas, porque en el Observatorio Malvinas tenemos, además de proyectos de investigación, de cursos, de formación docente y cursos abiertos para la comunidad, tenemos cortos, documentales, series, tenemos una muestra de artes visuales, un museo virtual, un cancionero, un programa de radio, un manual para los chicos del secundario y hasta una obra de teatro. Y todo esto que yo les digo está accesible, cualquiera lo puede bajar, usar. Ahora les voy a copiar acá los links. Perfecto. Sobre esos links, lo que yo hago siempre, los tildo, se me abre en una página y después la leo tranquilo. Claro, digamos, porque o te si lo no, copias en otro archivo, porque si no cuando claro, se termina el Zoom, te lo perdiste. tal cual. Tal cual. Bueno, ahí estamos esperando el link del observatorio, ¿no es cierto? Sí, ahí va. Pasalo, Hugo, después. Se los copio ahí en el chat, ¿vieron? Sí. Ahí está. Listo. Sí, no tengo problema, después lo paso porque yo dejo las páginas abiertas. Después se los paso. Bueno, compañeros, no sé si alguno más, alguna observación más, y vamos redondeando. Miren que ahí les copio otro a donde está el cancionero Malvinas. Está buenísimo esto del cancionero Malvinas. Tenemos tantas cosas por hacer todavía. Ah, si hay alguno que tenga recuerdos de las plazas del 82, que tengan panfletos, afiches, pancartas o testimonios, nos avisan. Así los entrevistamos. Bueno. Participamos activamente, siendo jóvenes, militábamos en una organización del peronismo, en el encuadramiento, y participamos activamente tanto del 30 de marzo, donde para una cantidad de gente más joven fue su debut en la vida política, ¿sí? Más joven que yo, que tengo 66 años. El 30 de marzo fue para muchos su debut en las calles, ¿sí? Los más antiguos ya teníamos canchas, como Néstor Calderón, que anda por ahí, nos fuimos todos empilchados y cuando venía la policía, a nosotros no nos tocaba porque íbamos de trajecito, cuando se iba, agitábamos en contra. Pero los pibes, más pibes, se ligaron una paliza, los metieron en los cochecitos, ¿cómo es? En los colectivos de la policía, subían a trompar. Con Néstor fuimos juntos aquella vez. Y después, bueno, cuando se produce lo del 2 de abril, nosotros sobre todo, el 2 de abril la verdad que lo miramos con escepticismo, estuvimos en la plaza, pero la confirmación fue el 10 de abril. Claro. La confirmación fue el 10 de abril. La plaza del 10 de abril fue impresionante, ¿no? Impresionante. Y encima, digamos, creo motivada también por la presencia del secretario de Estado de los Estados Unidos, ¿no? Creo que se llamaba. Sí. Y nosotros fuimos con todos nuestros amigos, con nuestra familia, promovimos la participación, fuimos encolumnados.
Y nos llamaba la atención esos dos momentos, ¿no? El momento de cuando Galtieri dice le vamos a hacer frente y toda la plaza estalla. Y después cuando Galtieri, al final del discurso, plantea la cuestión de la dictadura, una cuestión. Ahí lo mínimo fue el silencio, lo mínimo fue el silencio, lo mínimo fue el silencio. Sí, digamos, gritos de repudio, distinguiendo que la causa Malvinas no implicaba el reconocimiento a la dictadura. Pero lo mínimo ante eso fue el silencio, ¿sí? Como manifestación de repudio, no acompañando eso, ¿no? Bueno, entonces Hugo, en algún momento lo vamos a llamar para que nos cuente los detalles de esto. Y otra curiosidad. ¿Sabes una cosa que por ahí no sé si está registrado? Promovimos 3 solicitadas. ¿Con el encuadramiento? Sí. 3 solicitadas firmadas por profesionales, técnicos y científicos y docentes apoyando la causa Malvinas, solicitadas que se publicaron. No recuerdo cómo tenía en ese momento. En el diario La Razón, uno de esos diarios de importancia, o Clarín, no recuerdo bien, dirigido a los profesionales intelectuales y técnicos de América Latina, y apoyando la causa Malvinas, y firmada todas ellas por esta gente. Eso es muy valioso, Hugo. Sí. Muy valioso. O sea, fue una expresión de docentes, intelectuales. Me acuerdo, conseguí alguno importante, de algún docente importante de filosofía. ¿Y eso se podrá rescatar? Habría que buscarla, sí, habría que buscarla. Fueron 3, y cada una con más firmas, ¿no? Cada una, digamos, de esas con más firmas. La segunda superaba a la primera y la tercera superaba a las anteriores. Sí, sí. Me acuerdo, por ejemplo, que lo hicimos firmar el profesor Pérez Amuchastegui, un distinguido profesor de historia. Sí, sí. Bueno, en fin, muchos. Habría que buscarlo, ¿de acuerdo? Buenísimo. ¿Alguien más? O ya vamos cerrando. Andamos en la hora, 19:49. Le pido por favor que esto lo vamos a subir al canal de la escuela. Que lo recomienden, que lo vean y que lo recomienden a los amigos y amigables, como decíamos. Y quedamos... Hugo, ¿y el 1 de mayo del 74 estuvieron en la plaza? Sí, claro. Bueno, de eso... Y nos quedamos. Sí, ya sé, me imaginé. De eso también podemos hablar en algún momento. Pero, cómo no. Bueno, y nos quedamos. Y te voy a hacer llegar después un trabajo que recoge nuestra visión sobre el 17 de octubre, la visión clásica que nosotros veníamos enseñando, construyendo desde el año 66-67, en respuesta que no fue eficiente para la incorporación de los sectores intermedios en tránsito hacia el peronismo. Y sobre eso tuvimos que dar respuesta sobre la cuestión fundacional del 17 de octubre. Y sí, digamos, planteamos esta idea que vos planteás, ¿no? Por ejemplo, bueno, que analizamos cada una del comportamiento de cada una de las instituciones de la CGT, de la universidad, de los partidos políticos, de la prensa, ¿sí? Aparte de analizar la situación internacional, cómo se comportaron cada uno de los distintos sectores sociales. Y lo hacíamos porque entendíamos que eso marca la conducta en un momento de quiebre, marca a largo plazo.
esto que vos decías de la CGT, por ejemplo, ¿no? La huelga la declaran para el día siguiente. Claro. Y no mencionan en ningún momento a Perón. a Perón. Inclusive está la anécdota de que el voto que define es un voto a pistola que le pone un delegado al otro y le dice, levanta la mano. Si no, no se hubiese hecho nada. Como también es cierto que desde el día anterior, en algunas provincias ya se empezaba a movilizar, el caso de Tucumán, ¿no? Claro. Sí, así que bueno, quedo en deuda y cuando pueda te acerco el ensayo. Buenísimo, buenísimo. Muy agradecida. No, por favor. Bueno, ¿alguien más? Néstor, ¿querés? No. Néstor me parece que se quedó con ganas de hablar del 1 de marzo del 74. No, está bien. Bueno, le agradezco mucho a usted toda esta visión. Diga usted. Bueno, este paralelismo, ¿no?, que hay entre... Es cosa de viejo peronista, ¿viste? Éramos chicos, nos tratábamos de usted. Sí. Entre la desperonización y marca muy bien no solo la revolución del 55, sino también el golpe del 76 contra Isabel, la primer mujer presidente de la República Argentina. Eso hay que recordarlo. Sí. Así que me parece muy, muy elocuente, muy, muy documentado y bueno, muy clarificador. Así que bueno, gracias por toda la enjundia y el trabajo, ¿no?, que están desarrollando, ¿no? Gracias a ustedes por la escucha, me he sentido como en casa conversando con ustedes, compañeros, así que quedamos a disposición para todo lo que podamos ser de utilidad. Muy bien, María Sofía. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias por todo. Muy bien. Esperemos que pronto podamos hacer un asado, ¿no? Sí, estaría bueno. Por lo menos los choripanes. Totalmente. Te quiero decir a los jóvenes, ¿viste? Me gustaría seguir, participar y sumar jóvenes. Yo me acuerdo que recorrí Isla Maciel también, que estaba Paco ahí, y en varias paredes está las Malvinas, ¿viste? O sea, hay un movimiento fuerte que hay que visualizarlo. Si bien es cierto, hay muchos jóvenes que acompañan, pero son, bueno, sobre todo con la pandemia, ¿no? Pero no están visibilizados. Hay que juntarlos, hay que reunirlos, hacerle eventos y charlar con ellos y seguir haciendo patria, ¿viste? Porque acá somos todos siempre blancos, ¿viste? Todos medio canosos y tenemos que traspasar conocimiento. No, pero quédense tranquilos que doy fe que hay una nueva forja que viene creciendo y haciendo ruido y articulándose, así que como en la década del 30, yo confío en que el agua del dique va a terminar pasando. Bueno, ojalá. Muy bien, muchas gracias. Gracias por todo. Muchas gracias. Gracias, Hugo. Hasta luego. Gracias, Y Hugo. recomienden Chao, que Hugo. se vea esta charla por el canal, por favor. Nosotros Dale. la difundimos también por los sitios del Observatorio Malvinas. Muchas gracias. Gracias. Hasta luego. Un abrazo, Gracias. compañeros. A Un disposición. abrazo. Un abrazo, compañera. Un abrazo. Adiós.